Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la interpretación geométrica de la traza. Con este capítulo voy a poner fin a la dinámica que llevo teniendo desde hace un tiempo, que es la de centrarme en subir vídeos de matemáticas, ya sea en la lista de cálculo multivariable o en esta lista de álgebra lineal, y cuyo propósito pues no era más que dar unas nociones básicas de ya una matemática más avanzada que se ve en primero de carrera, para luego no tener que simplificar en exceso los temas de física que veamos, sino que si no entendéis algo de cualquier lista de reproducción que pueda hacer de aquí a un futuro, pues siempre podréis acudir a estas dos listas de reproducción, de cálculo multivariable, o a esta, a la de álgebra lineal, y repasar conceptos para luego poder abordar los temas de física. Entonces, como ya el tema siguiente que viene dentro de esta lista de reproducción, porque ni mucho menos he completado lo que sería esta asignatura, es el producto escalar, pues considero que ya pues conviene hacer un parón y empezar a eh, subir vídeos de física, y ya en un futuro pues retomaré esta lista otra vez y la completaré hasta pues culminar esta asignatura. Así que para poner broche a esta última temporada, considero que este capítulo pues va a ser, aparte de bonito, muy interesante, porque va a ocurrir lo mismo que vimos en el capítulo de la matriz jacobiana y de el determinante de esa matriz, llamado también coloquialmente jacobiano, que es que en la traza de una matriz van a unirse dos áreas de las matemáticas distintas, que van a ser el cálculo diferencial y el álgebra lineal. Así que vamos a comenzar y pues lo primero que tenemos que ver es que la matriz de la cual vamos a querer analizar la traza va a ser una aplicación lineal. Por lo tanto, vamos a definirla, dicha aplicación, como una matriz A. Este sería el esquema de una aplicación general, pues en concreto esta aplicación es lo que se llama un endomorfismo, que es que vamos de un espacio al mismo espacio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta matriz va a ser una matriz cuadrada. Ya no me detengo en comentar el esquema de una aplicación lineal porque imagino que ya lo sabéis de sobra si estáis viendo este capítulo, y vamos a definir dicha matriz pues como la que está formada por los elementos A, B, C, D. Y como estáis viendo por aquí, esta aplicación lineal está descrita en una base del espacio vectorial V. Una base que voy a poner general, que no sea la canónica, ¿de acuerdo? Más que nada por intentar abarcar, pues eso, la situación más genérica. Entonces, vamos a definir esta base en la que está descrita la aplicación lineal. Vamos a poner una letra de caligráfica y le ponemos aquí un subíndice del espacio vectorial V, y pues vamos a definirla como el conjunto formado por el vector E1 y el vector E2. Y dichos vectores vamos a definirlos como el E1, un vector o una matriz columna con coordenadas alfa, beta, y el E2 como la matriz columna con coordenadas gamma, delta. Entonces, aquí lo único que hemos hecho, voy a poner un dibujo, estábamos en la base canónica E1, E2, ortogonales estos dos vectores y unitarios, y nos hemos ido a la base B sub V, que es el vector E1 y el vector E2. Así que aquí lo que estáis viendo es que he marcado el área, o ahora pues porque en los cálculos que voy a hacer y los dibujos
con los que voy a ejemplificar esos cálculos, voy a limitarme al caso de dos dimensiones, pero esto pues se puede extrapolar al caso general, pues simplemente añadiendo más coordenadas a los vectores y añadiendo más elementos en las matrices, siempre de las aplicaciones, siempre que sean cuadradas. Entonces, dejadme que en vez de área llame a esta zona que es sombreado en color rojo, que no deja de ser el área que forman los vectores de la base de sub v, o sea, el vector E1 y el vector E2, que lo llame volumen, ¿de acuerdo? Más simplemente porque el volumen es el término general para describir, valga la redundancia, el volumen, pues ya sea en la dimensión que nos dé la gana. Entonces, otra cosa que vamos a hacer es definir la matriz del cambio de base de la base canónica a la base BV. Pues esta matriz vamos a llamarla la matriz M, que va de la base canónica, vamos a denotarla con una C, a la base V, y esta matriz pues no es otra cosa que la que tiene componentes alfa, beta, gamma, delta. Esto se ve muy fácil, ya que pues, yo puedo obtener la dos tupla de vectores E1 y E2 de la base B sub V de cómo multiplicar esta matriz por la dos tupla de vectores de la base canónica, o sea, por los vectores E1 unitario y E2 unitario. Y esto, puesto de forma explícita, pues no es más que esta matriz alfa, beta, gamma, delta por estos dos vectores. Y si queremos llevarlo a su expresión como un sistema lineal de ecuaciones, pues esto queda de la siguiente forma, que es que el E1 es alfa veces el E1 unitario más beta veces el E2 unitario y que el E2 es gamma veces L1 unitario más delta veces L2 unitario. Así que coincide que el vector 1 tiene coordenadas alfa, beta, como habíamos puesto aquí, y que el E2 tiene coordenadas gamma, delta, también, como habíamos especificado antes. Bueno, pues ya con todo esto que tenemos definido, vamos a empezar a ir dando respuesta al título del vídeo, a cuál es la interpretación geométrica de la traza de una matriz que es una aplicación lineal. Porque no os quiero hacer spoiler, pero vais a ver que la traza, ya tengo algún capítulo en esta lista hablando de su invariancia, con todo el tema de la diagonalización y tal, pero vais a ver que la traza esconde un secreto muy interesante que vamos a ver a lo largo de este capítulo. Entonces, aquí podríamos preguntarnos una cosilla que es cuánto vale el área que forman, o el volumen, que he dicho que lo iba a llamar, los vectores de la base BV, o sea, E1 y E2. En definitiva, este área que es sombreado en rojo. Pues eso es tan fácil como hacer el determinante de la matriz en la que colocamos por columnas las coordenadas de estos dos vectores, donde ya no me paro a demostrar por qué una n tupla de vectores, su determinante es el n volumen que forman, ¿de acuerdo? Porque esto además hablé, pues no sé si en el tercer capítulo de esta lista de reproducción, donde trato todo el tema de los determinantes, pero entonces podríamos inventar una especie de operador o de función que fuera la función o operador volumen. Este gorrito aquí arriba quiere decir operador, ¿de acuerdo? Entonces, esta función pues actúa sobre una serie de vectores, en este ejemplo pues solo tengo dos, por lo tanto actuará sobre el vector E1 y el vector E2
y nos devolverá el volumen que forman estos dos vectores. Entonces, dicha matriz, si os dais cuenta, va a ser calcular el determinante de la matriz M. En realidad sería calcular el determinante de la matriz M transpuesta, pero como el determinante es invariante respecto de la transposición, pues nos va a dar igual. Esto es pues porque he dicho que cuando queremos calcular el volumen que forman unos vectores, pues ponemos las coordenadas de esos vectores en las columnas de una matriz y hacemos ese determinante. Entonces, daos cuenta que las coordenadas de E1 puestas en columnas son alfa y beta y las de E2 gamma y delta. O sea, puesto estos dos vectores en una matriz por columnas, es la traspuesta de esta otra matriz, porque habría que intercambiar beta y gamma de posición. Pero bueno, eso es un detalle técnico que a efectos del determinante, como digo, da igual porque es invariante bajo la transposición. Entonces es calcular el determinante de la matriz en alfa, beta, gamma, delta. Y esto pues ya sabemos, para el caso de dimensión 2 es muy fácil, que es alfa, delta menos gamma, beta. Muy bien, pues otra cosa que también sabemos es que las aplicaciones lineales, que cuando eh, se ponen en el esquema general, vienen definidas como la matriz que actúa sobre las coordenadas, ¿de acuerdo? De vectores en V y nos devuelve las coordenadas de vectores en el espacio de llegada, en este caso en V también, pero cuando tenemos el caso especial de los endomorfismos, la matriz de una aplicación lineal puede actuar de golpe sobre una base entera de vectores, no solo sobre las coordenadas de un único vector. Entonces, esta matriz A, que transforma vectores en otros vectores de forma individual, si la transponemos, que esto ya lo vimos en el capítulo de matriz de una aplicación lineal, podemos hacer que actúe de golpe sobre la base 1 E2, o sea, la base B sub V, y que nos transforme estos dos vectores en otros dos. O sea, en definitiva, que la aplicación lineal actúe como una matriz de cambio de base. De forma que hiciera algo así. Aquí tenemos este mismo dibujo que tengo arriba. En un inicio estábamos en la base canónica. Nos hemos ido a una base más general, E1, E2, que entre ambos vectores forman este volumen. Y después de que la aplicación, en este caso tendría que ser la traspuesta de esta matriz, actúe sobre estos dos vectores base, pues los va a transformar en estos otros dos. Pues los he llamado el E1' y el E2'. La prima, pues porque aquí he definido que cuando la aplicación actúa sobre un vector, pues nos devuelve el vector prima. Entonces, podríamos preguntarnos qué volumen forman ahora los nuevos vectores de la base. O en definitiva, cómo se ha transformado el volumen que teníamos anterior, el volumen rojo, después de que la aplicación lineal haya actuado sobre la base que teníamos. Así que dejadme que borre este dibujo de aquí y me traiga esto a la izquierda. Y entonces, dar respuesta a esta pregunta pues va a ser hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Si queremos saber el volumen de color rosa que tenemos aquí, que forman el vector E1' y el E2', lo que tendremos que hacer es poner en una matriz la primera columna las coordenadas del vector E1', en la otra columna las coordenadas del vector E2' y calcular el determinante. Y entonces nos estará dando este volumen. Entonces, nosotros ya sabemos que el vector E1' se obtiene de multiplicar la aplicación lineal A por el vector E1 y el vector E2', pues exactamente igual. Este se obtiene de multiplicar la matriz A
por el vector de la base anterior E2. Esto puesto en forma matricial, vamos a hacer un copia-pega aquí en esta matriz, pues una por aquí y otra por aquí, multiplicando pues aquí primero a las coordenadas del vector E1 y aquí en la de abajo a las coordenadas del vector E2. Aquí daos cuenta que lo que nos interesa es conocer las coordenadas de E1' y E2', entonces la matriz que tiene que multiplicar a las coordenadas de los vectores E1 y E2, pues es la matriz A. Lo de la matriz traspuesta es cuando queremos obtener el vector E', el que sea, en función de los vectores base anteriores, ¿de acuerdo? Es importante que tengáis este concepto claro. Así que esto es muy fácil, pues simplemente multiplicar matrices, pues tendremos alfa A por alfa más B por beta y luego C por alfa más D por beta. C alfa más D por beta. Y aquí en esta matriz de abajo, pues igual, tendremos A por gamma más B por delta y luego C por gamma más D por delta. Así que ahora podremos definir una matriz, vamos a llamarla, pues, por ejemplo, la matriz H, que tendrá por columnas la primera, este vector de aquí, y como segunda columna, este otro. Así que ya podemos venir aquí para calcular el volumen que forman estos dos vectores. Entonces esto será el determinante de la matriz H. Y eso pues no es más que, ya tenemos por aquí lo que vale. Entonces, como me estoy quedando sin sitio, dejadme que borre esto de aquí abajo y ya pues si lo necesito lo vuelvo a recuperar. Vale, y ahora ya pues nada, esto es trabajo de pico y pala, pues en multiplicar a alfa más b beta por c gamma más d delta y restarle, voy a venirme por aquí abajo porque no me va a caber, a gamma más b delta por c alfa más d beta. Vale, pues nada, esto es alfa c gamma más a alfa de delta más b beta c gamma más b beta de delta. Y ahora, menos a gamma c alfa menos a gamma de beta menos, me vengo por aquí abajo, b delta c alfa menos b delta de beta. Vale, entonces aquí si lo hemos hecho bien se nos tiene que ir a algún término que va a ser este de aquí, a alfa c gamma con este de aquí, que es a alfa c gamma, lo único que está cambiado de orden. Esto se nos va. Y luego se nos va a ir también B beta de delta, que tenemos aquí abajo B beta de delta. Así que este se va con este de aquí. Vale. Ahora, el siguiente paso va a ser sacar factor común en este término
y en este otro de aquí A por D. Así que vamos a tener A por D multiplicando a alfa delta menos gamma beta, ¿vale? Y luego nos quedaría otro término, otros dos que van a ser este y este. Y aquí lo que vamos a sacar es B por C en ambos. De forma que, pero con un signo menos. Ahora veréis por qué. Entonces, sacamos aquí B por C. Aprovechamos que este tenía el signo menos y entonces queda positivo para ponerlo en primer lugar. Y es alfa delta menos este término de aquí, que es beta gamma. Bueno, vamos a poner gamma beta mejor. Vale. Entonces, como este término y este se repiten, podemos sacar factor común y entonces nos queda AD menos BC multiplicando a alfa delta menos gamma beta. Entonces, lo que nos damos cuenta es que este término de aquí es el determinante de la aplicación lineal y este término de aquí es el determinante de la matriz M, que era el cambio de base. Por lo tanto, lo ponemos por aquí de forma explícita, el determinante de A por el determinante de M. Así que dejadme que borre estos cálculos intermedios. Muy bien, y ahora ya podemos ver una cosa, que es que si queremos calcular el volumen que forma una cierta base, lo único que tenemos que hacer es ir calculando el determinante de los sucesivos cambios de base desde la canónica hasta la base en la que nos encontramos y calcular el determinante de cada una, o bien aprovechar también la propiedad que tienen los determinantes, que es que el determinante de un producto es el producto de los determinantes, y esto es igual al determinante de A por M. Lo que pasa que si hacéis esto, mucho ojo porque el orden en el que estén las matrices importa, ¿de acuerdo? Siempre la primera matriz de cambio de base que actúa es la que se pone en el lado más hacia la derecha y iremos añadiendo hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Si hay más. Bueno, pues ya con esto hemos hecho el preámbulo del capítulo, que simplemente era recordatorio de pues cómo calcular volúmenes que forman ciertos vectores cuando hay entre medias pues cambios de base. Así que ahora vamos ya a adentrarnos en el meollo de la cuestión y vamos a ver, o mejor dicho, vamos a definir una transformación que depende de un parámetro continuo. Por lo tanto, no será una transformación lineal. Así que voy a borrar unas cuantas cosas y continúo con esto que os estoy diciendo. Muy bien, he intentado resumir aquí todo lo posible y ahora vamos a ver lo que os decía, una transformación que depende de un parámetro continuo. O sea, va a ser una transformación que no es lineal. Vendrá dada por este esquema, una transformación t que depende de un parámetro t, nos lleva de v a v. Lo que sí, esta transformación pues vendrá representada, o así lo vamos a imponer nosotros, por una matriz que sea esta de aquí, donde cada uno de los elementos de dicha matriz pues es simplemente una función del parámetro t. Es el primer elemento una función f, el segundo una función g, luego h y luego y. Esto, pues, para que no suene tan abstracto, podría representar perfectamente una matriz de rotación. Ya sabéis, pues, la matriz de rotación en torno al eje Z,
Pues es una matriz que depende de un parámetro que es el ángulo que rota. Y esto pues ya sabéis que es, ¿de acuerdo? Veis que aquí pues igual, las entradas de esta matriz pues son funciones del parámetro de la transformación. Muy bien, pues ahora vamos a imponer otras dos cosas que vais a ver que tienen todo el sentido del mundo. La primera va a ser que la transformación, cuando el parámetro que la codifica vale 0, vamos a definirla como la identidad. Esto tiene todo el sentido del mundo, pues precisamente porque si el parámetro nos es una especie de guía o nos dice con cuánta intensidad ha actuado la transformación t, pues si dicho parámetro vale 0, significará que la transformación no ha hecho ningún cambio al vector sobre el cual actúe. Entonces, como nuestra transformación viene representada por una matriz, la matriz que no cambia a ningún vector es la matriz identidad. Así que t en 0 pues va a ser la matriz 1, 0, 0, 1, que es la identidad, en este caso de orden 2. Y luego, la segunda imposición va a ser que la derivada de la matriz de la transformación respecto al parámetro t evaluado en 0 va a ser una matriz de términos constantes A, B, C y D. Y pues como esta matriz ya la hemos definido antes como la matriz A, pues lo ponemos aquí. Esta matriz es A. O sea que la derivada de la transformación no lineal evaluada en el valor 0 del parámetro es una transformación lineal, ¿de acuerdo? Donde A, B, C y D son números, o sea, son constantes. Ya una vez está evaluada, ya dejan de ser funciones las entradas. Muy bien, por aquí lo dejo compactado. Si alguno se está preguntando cómo se define la derivada de una matriz, pues esto es tan fácil como que es la derivada de los elementos que conforman pues, las entradas de dicha matriz. Lo que pasa que esto no es que se defina así, sino que ahora lo vamos a ver en el cálculo siguiente, que tiene todo el sentido definirlo así. Como que la matriz, por ejemplo, que fuera las entradas f derivado, g derivado, h derivado e i derivado, pues tiene todo el sentido del mundo que a esa matriz le llamemos la derivada respecto al parámetro de la transformación. De todas formas, eso lo vamos a ver ahora. Pero antes de continuar, dejadme que haga un pequeño paréntesis en el que vamos a recordar cómo eran las series de Taylor. ¿De acuerdo? O sea, esto pues igual imagino que lo tenéis ya bastante dominado, que no es más que ciertas funciones pueden expresarse como una serie de potencias y entonces esto es el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de las derivadas enésimas de la función evaluada en el punto en el que está centrada entre n factorial y multiplicado por x menos x sub 0 elevado a n. Bueno, pues hay una pregunta que podríamos hacernos al respecto de todo esto de las series de Taylor, que es qué forma toma esta expresión si yo lo que quiero es evaluar la función un poquito más allá del punto donde está centrada, x sub 0. Entonces, eso se expresa de la siguiente forma y a esa serie se le llama la serie de Taylor infinitesimal. Y aquí
ese, entre comillas, más allá del punto donde está centrada, pero ese más allá es una cantidad infinitesimal, ¿de acuerdo? O sea, muy, muy, muy pequeña, se le llama epsilon. Entonces, esto no es más que donde teníamos una x en esta fórmula, pues sustituir x0 más esta cantidad infinitesimal epsilon. Entonces, si hacemos eso, pues tendremos el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de las derivadas enésimas evaluadas en x sub 0 entre n factorial. Y ahora aquí voy a abrir un corchete donde está la x, hemos dicho que tenemos que poner x sub 0 más epsilon, y aquí tenemos restando x sub 0. Cerramos el corchete y esto está elevado a n. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que este x sub 0 se cancela con este x sub 0 y lo que tenemos es prácticamente la misma fórmula. Dejadme que haga un copia-pega para no escribir todo esto. Y de aquí del corchete pues solo sobrevive epsilon elevado a n. Entonces, ese epsilon elevado a n pues suele ponerse por aquí delante de estos otros términos de esta forma. Entonces ahora, si queremos obtener una expresión general, o sea, una serie de Taylor infinitesimal, pero que esté evaluada en un punto no concreto, ¿de acuerdo? No en x sub 0 más epsilon, pues solo tenemos que coger en esta ecuación y sustituir x sub 0 por x. Así que tendremos que f evaluado en x más epsilon, donde esto es el punto donde centremos la función, más una cantidad infinitesimal, pues será el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de epsilon elevado a n por las derivadas enésimas de la función evaluado en x, ¿de acuerdo? Porque donde había un x sub 0, pues ahora ponemos x, y esto dividido entre n factorial. Entonces, otra cosa es que podemos determinar qué es epsilon o precisarlo de una forma más matemática, no que quede tanto a la interpretación del lenguaje de lo que he dicho de una cantidad infinitesimal, y podemos definirlo como que epsilon es el límite cuando n tiende a infinito de un incremento en el parámetro que, o en la variable de la función que queramos poner como una serie de potencias, en este caso x, dividido entre dicho n. Entonces, nosotros ya sabemos que esta parte se parece muchísimo a ciertos elementos de la suma de Riemann. En concreto, cuando se hace el límite en la suma de Riemann de todo esto, donde este incremento de x pues no es más que el intervalo que se suele llamar AB, cuando lo fraccionamos en un número n de partes, cuando esta n tiende a infinito, pues estos trocitos se hacen casi cero, pero no cero, porque estamos en el límite. Entonces, a cada uno de esos trocitos, pues se les llama, cuando se hace el límite, diferencial de x. Por lo tanto, este epsilon pues no es más que un diferencial de x. Así que lo ponemos por aquí. Y ya, pues, en esta fórmula de aquí arriba podremos poner lo que más nos convenga, o epsilon elevado a n o diferencial de x elevado a n. Lo que pasa que esto, cuidado, porque al ser epsilon una cantidad infinitesimal, o sea, un diferencial, esto implica que epsilon al cuadrado es aproximadamente 0. Que tened en cuenta que, al ser una cantidad diferencial, esto es mucho más pequeño que 1, ¿de acuerdo? Entonces,
al estar entre 0 y 1, imaginaos esto es 0,000000001, si eleváis ese número al cuadrado, pues va a haber más ceros todavía. O sea que podemos utilizar esta aproximación. Bueno, pues ya empieza a venir lo bonito dentro de este capítulo, que va a ser preguntarnos cómo se comporta la transformación cuando variamos muy poquito el parámetro. O sea, cuando tenemos t más epsilon, lo que pasa que en vez de epsilon, pues vamos a poner lo que hemos visto que es un diferencial de la cantidad que es la variable o el parámetro de la transformación. Entonces, esto no será más que, voy a abrir un paréntesis, donde antes había una t, pues poner t más de t. O sea, tendremos. Entonces, como las entradas de la matriz son funciones, pues podemos aplicar la serie de Taylor infinitesimal que acabamos de ver, pues cómo es. O sea, simplemente pues lo que tendremos que poner. O sea, voy a hacer un copia-pega de esto para que no quede muy oscuro. Esto, pues cuando empecemos a expandir la serie, pues los primeros términos que serán. Empezamos por el 0, pues epsilon elevado a 0 es 1 y la función derivada 0 veces es la función. Por lo tanto, y 0 factorial es 1, así que aquí tendremos el primer término, la función evaluada en 0. El siguiente, pues tendremos un 1, por lo tanto, quedará epsilon, pero epsilon hemos visto que era dx, así que vamos a ponerlo por detrás. Tendremos la función evaluada, o sea, perdón, derivada una vez, evaluada en el 0, 1 factorial es 1, por lo tanto no se pone nada, y aquí tendremos que poner de x, que es lo que es epsilon elevado a 1. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que las series de Taylor infinitesimales tienen una ventaja muy conveniente, que es que ya a partir de este segundo término, del término que va con la primera derivada, ya no tiene sentido poner nada más allá porque todos estos términos son aproximadamente cero. ¿Por qué? Pues porque ya en los siguientes términos lo que va a aparecer, pues este en concreto sería un medio, que es 1 entre 2 factorial, por la segunda derivada de la función evaluada en 0, y aparecería un epsilon al cuadrado, o sea, un dx al cuadrado. Pero ya hemos dicho que de epsilon al cuadrado es aproximadamente 0, y ya no os quiero ni decir al cubo, a la cuarta, o sea, a potencias siguientes. Por lo tanto, este término de aquí y todos los que vienen detrás, pues podemos obviarlos. De forma que una serie de Taylor infinitesimal se ve reducida a los dos primeros términos. Entonces aquí, en la transformación, pues podemos poner esto de la siguiente forma, que es, pues la función f será entonces evaluada en t más dt, esto será f de t más f' dt dt. Y lo mismo con las otras. Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer es evaluar esta transformación en t igual a 0. O sea, bueno, en t igual a 0 más una cantidad infinitesimal. Así que donde hay una t, pues vamos a borrar aquí en todos los sitios que la veamos y pondremos un 0. Vale. Y ahora podemos ver que como en cada elemento de esta transformación, que ahora lo voy a comentar enseguida, pero que al hacer esto estamos definiendo esta transformación que depende de un parámetro continuo como una transformación infinitesimal, o sea, estamos haciendo el análogo de lo que se hace con las funciones en las series de Taylor a transformaciones con representación matricial. Entonces, ahora aquí podemos ver que esta matriz pues podemos separarla en la suma de estas dos matrices. Una que es más, a ver si me cabe, y aquí, como todos estos términos, que son estos de aquí, llevan multiplicando
a la derivada de la función correspondiente un diferencial de t, pues tenemos que sacar o sacamos factor común aquí a ese diferencial de t. Así que aquí ya vemos algo que es que esta matriz de aquí es la que nosotros habíamos definido como la identidad, que es la transformación evaluada en el cero, y esta otra matriz es la que nosotros habíamos definido como A. Y aquí es lo que os comentaba, puede verse que como tenemos una matriz cuyas entradas o cuyos elementos son todo derivadas de funciones, pues tiene todo el sentido llamar a esta matriz la derivada de la transformación evaluada en cero. O sea, es perfectamente equivalente, la podemos, A es como la hemos definido, ¿de acuerdo? Pero esto, matemáticamente bien dicho, pues es la derivada de t, o la derivada de la transformación respecto de t, mejor dicho, para no decir tantas t's, evaluada en el cero. Entonces, tenemos ya definido cómo sería una transformación con representación matricial, ¿de acuerdo? Una transformación no lineal que depende de un parámetro continuo de forma infinitesimal. Así que a esa transformación infinitesimal, pues yo qué sé, vamos a darle, para no llamarle t, porque t es la transformación normal, pues vamos a llamarle, pues por ejemplo, con la letra tau. De forma que una transformación infinitesimal es igual a la identidad más una transformación lineal por un diferencial del parámetro del que dependa la transformación. Dejadme que borre aquí estos dos términos intermedios, ¿vale? O sea, vamos a definir la transformación infinitesimal como tau y esta va a ser igual a la identidad más una aplicación lineal por diferencial de t, donde, repito, esta a es la derivada de la transformación evaluada en el cero. Así que esto es a lo que quería llegar. Dejadme que borre y seguimos. Bueno, pues ahora que tenemos la transformación infinitesimal, nos vamos a preguntar cómo transforma dicha transformación a los vectores que teníamos aquí de la base E1, E2, o sea, lo que yo había llamado la base B sub V. Por lo tanto, es de suponer que si esta transformación es infinitesimal, transformará dichos vectores, pero muy poquito. O sea, podremos dibujar un esquema tal que así. Aquí tenemos sombreado este esquema de aquí, ¿de acuerdo? El del área sombreada en rojo. Entonces, hemos aplicado tau, lo que sería la transformación infinitesimal, y hemos obtenido unos vectores E1 estrella y E2 estrella, que es como vamos a llamar a los vectores cuando actúe sobre ellos tau, igual que cuando actuaba A los llamábamos V', pues cuando actúa tau vamos a llamarlo el vector que sea estrella. Ya no lo escribo por aquí porque me estoy quedando sin sitio y pues bueno, o sea, esto es algo que tampoco es muy difícil de recordar. Entonces, antes de nada, vamos primero, antes de que ya veis que he sombreado aquí el área, o sea, el volumen que forman estos dos vectores, pero vamos a ver primero cómo actúa sobre ellos. Entonces, vamos a poner E1 estrella y este se obtiene de aplicar tau al vector E1. Y lo mismo con el E2 estrella. Este vector, pues, será el resultante de aplicar tau al vector E2. Como sabemos la expresión de tau, que es la identidad más A por dt, pues voy a hacer un copia-pega. Entonces, tendremos aquí para el vector E1 la identidad más esto,
y aquí para el vector E2 exactamente igual. Y cuando distribuyamos cada uno de estos dos vectores en este paréntesis, pues E1 por la identidad seguirá siendo E1 y tendremos que sumarle A actuando sobre E1, que eso es además E1', pero bueno, dejadme que en vez de poner E1', lo deje como A por E1, y a todo esto hay que multiplicarle por el diferencial de t. Entonces, aquí abajo va a quedar exactamente lo mismo, pero con el subíndice 2, ya lo copio directamente. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a llevarnos en esta primera ecuación E1 al lado izquierdo del igual, donde estaba E1 estrella, y en la segunda ecuación E2 al lado izquierdo del igual también, donde estaba E2 estrella. De forma que nos va a quedar en el lado izquierdo, pues aquí E1 estrella menos E1 y aquí E2 estrella menos E2. Y en el lado derecho del igual, pues quedará la aplicación multiplicando en cada una su vector correspondiente por diferencial de t. Entonces, daos cuenta que esta resta de vectores, el EI estrella menos el EI, es un vector que está infinitesimalmente transformado menos el mismo vector. Por lo tanto, esto no es una demostración rigurosa, pero hacedme caso que esto de aquí podríamos decir que es un diferencial de vector E sub 1. Y este de aquí, pues igual, esto es un diferencial de vector E sub 2. Aquí, de hecho, puede verse en el dibujo, pues daos cuenta que si el vector, por ejemplo, el E2, que se ve yo creo mejor, el E2 estrella menos el E2, como el E2 estrella es una variación de E2 infinitesimal, o sea, aquí fijaos, imaginaos que esta distancia entre los dos es prácticamente muy pequeña, pues claro, E2 estrella menos E2 es este vector de aquí, es el que sale de E2 y acaba en E2 estrella. Por lo tanto, esto es un vector tan sumamente pequeño que podemos decir que es un diferencial de vector E2. Entonces, ¿a qué hemos llegado con este cálculo? Pues tenemos que un E sub i estrella menos un E sub i es igual a, que es una matriz de términos constantes, o sea, es una aplicación lineal por el vector E sub i por dt. Entonces acabamos de decir que este lado izquierdo del igual es el diferencial de E sub i igual a todo esto. Pues ahora podemos llevarnos al lado izquierdo del igual el diferencial de t. Este de aquí nos lo llevamos al lado izquierdo dividiendo. Y tenemos entonces diferencial de E sub i entre diferencial de t igual a por E sub i. Aquí podríamos, porque los E sub i, pues podríamos, o sea, son una notación reservada para vectores de la base, pero podríamos poner un vector general del espacio V, pues un vector llamado V minúscula vector, y entonces vemos que si nosotros queremos ver cómo cambia un vector del espacio vectorial V respecto del parámetro t, de la transformación que teníamos antes definida, que he borrado, que depende de un parámetro continuo, que es este t, o en definitiva, la derivada del vector v respecto de t es igual a multiplicar la matriz A por el vector v, siendo esta matriz A
la derivada de la transformación respecto de t evaluada en 0. Entonces de aquí podemos sacar que actuando sobre vectores podemos definir un operador derivada respecto de t que tiene representación matricial y esta representación matricial es A, que es una aplicación lineal. Entonces, dejadme que borre hasta aquí y que ponga por aquí esto que acabamos de encontrar, de que las derivadas, la derivada respecto a t de un vector es igual a multiplicar por la aplicación. Y ahora vamos a preguntarnos lo mismo que hemos hecho antes, que es ¿cuánto vale el volumen que forman los vectores de la base E1 y E2 transformados infinitesimalmente? O sea, cuando sobre ellos ha actuado tau, que es una transformación infinitesimal. Así que vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuánto vale la función volumen o el operador volumen actuando sobre estos dos vectores? Y pues eso ya hemos visto en los casos anteriores cómo se hace, que es montando en una matriz este vector en la primera columna, este otro vector en la segunda columna y calculando el determinante. Entonces vamos a ver cuánto valen estos dos vectores. Aquí tendremos la matriz identidad. De hecho voy a poner un corchete más A, que es A, B, C, D, por diferencial de t, cierro corchete y esto multiplicando al vector E1, que si os acordáis, lo he borrado, pero era el vector que tenía coordenadas alfa, beta respecto de la base canónica. Entonces, con el vector E2 estrella, pues esto será prácticamente igual. Lo único que las coordenadas del vector E2 respecto de la base canónica, pues esto era, si os acordáis, gamma delta. Entonces, como me estoy quedando sin sitio, voy a poner ya directamente lo que es la suma de la matriz identidad más esta otra. Quedaría así, donde este término, que es un poco conflictivo, es d, el d de la aplicación lineal por diferencial de t, ¿vale? No confundir que justo aparecen estas dos d's aquí seguidas. Entonces, nada, esto ya es definir cada uno de estos vectores. Pues vamos a ello, multiplicaremos el primero, pues será 1 más a por dt por alfa, más b por dt por beta. Pero dejadme que ponga beta delante para, si es posible, dejar el diferencial de t al final para no confundir, ¿de acuerdo? Y luego c por dt, aquí tendremos c alfa diferencial de t más 1 más d diferencial de t por beta. Y este otro vector de aquí, pues será 1 más a dt por gamma más b por delta dt y luego tendremos aquí c gamma diferencial de t más 1 más d diferencial de t multiplicado por delta. Por lo tanto, ya tenemos ya sabemos las columnas de la matriz a partir de la cual al calcular su determinante obtendremos este volumen, el de los vectores transformados infinitesimalmente. Así que para no eternizarme voy a copiar ya pues esta matriz en la primera columna de aquí, esta otra la segunda y calculamos el determinante. Muy bien, entonces ahora ya esto, pues igual que antes, es trabajo de pico y pala. Voy a ir haciendo copia-pegas
del determinante, pues para no tardar tanto. Entonces, aquí tendremos un primer término que además voy a irme a la línea de abajo porque si no, no va a caber y así seguro que me equivoco. Este por este de aquí. Muy bien. Menos el producto de la antidiagonal, que ya lo pongo directamente. Vale. Lo he pasado a la siguiente línea porque no me cabía. Entonces, pues ahora ya vamos a multiplicar todo esto, que es un follón, pero vais a ver que vamos a llegar a resultados interesantes. Pues tenemos este primer término por este de aquí, más este primer término otra vez por este otro, más, ya me vengo por aquí, este otro término por este de aquí, más este último. Y ahora vamos a por los que tienen signo negativo, que son este término de aquí por este otro, menos este otro término de aquí, menos este otro y menos el último, que es este otro término de aquí. Vale. Entonces, aquí ya se nos empiezan a cancelar ciertas historias. En concreto, veis que aquí, en este término, aparece un dt con otro dt. Eso nos va a dar un dt al cuadrado y un diferencial al cuadrado es cero. Por lo tanto, este término va fuera. Aquí en este otro vuelve a pasar lo mismo. Tenemos el dt por el dt aquí, pues al cuadrado esto va a cero. Y luego también daos cuenta que en los términos que es 1 más no sé qué por dt, como luego llevan multiplicando un término que también tiene dt, solo va a sobrevivir de este producto el producto de 1 por esto, porque ya el siguiente término es a de t por esto de aquí, se nos van a volver a juntar dos diferenciales de t y diferencial de t al cuadrado es 0. Por lo tanto, este término de aquí va fuera, aquí en este otro término de aquí, este también va fuera y en este aquí también. Y creo que me dejó uno que es también aquí en este, sí, aquí este otro término, también cuando multiplica este, va fuera. Así que a ver si me cabe en una línea todo esto para luego ir borrando. Tendremos 1 por esto, pues es alfa c gamma dt. Vale. Luego tenemos este otro término que ahora le expandiremos, pero vamos a dejarlo de momento tal cual. Luego, en este término de aquí, en este, tenemos b beta delta por diferencial de t, que es lo único que sobrevive. En este siguiente solo sobrevive el término con el 1, o sea, gamma c alfa por dt. El siguiente queda exactamente igual, vamos a dejarlo. Y ya nos queda el último, que es b beta delta con un signo menos, b, bueno, b delta beta
por diferencial de t. Muy bien. Pero antes, dejadme que me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado también eliminar otros términos que fijaos, que son este término de aquí, es exactamente igual que este, pero con signo cambiado, o sea, es alfa gamma c por dt, tenemos alfa gamma c por dt, ¿vale? Entonces, este se nos va también. Y luego este otro término de aquí, que es exactamente igual que este, con signo cambiado, o sea, es b beta delta por dt, b beta delta dt. Estupendo. Entonces, ya solo sobrevive este término de aquí y este, que menos mal, porque madre mía, vaya carro horrible de ecuaciones. Así que ahora ya sí borro y copio el resultado. Vale, entonces ya aquí se nos ha quedado algo más manejable y lo que podemos hacer es, pues nos damos cuenta que tanto este término, este paréntesis, como este otro paréntesis están en los dos sitios de esta resta, por lo tanto podemos sacar factor común a estos dos, a 1 más a por dt por 1 más d dt, y entonces esto queda multiplicando a alfa delta menos gamma beta. Vale, pues ya solo nos queda multiplicar estos dos términos, pues vamos a ello. Esto es 1 más d diferencial de t más a diferencial de t más d, bueno, voy a ponerlo a por d, que no parezca que es diferencial de a por d diferencial de t al cuadrado. Y esto multiplicando a alfa delta menos gamma beta. Vale, entonces este término de aquí, por tener un diferencial al cuadrado, se nos va. Y a este término podemos sacar factor común diferencial de t y nos queda d más a. Pues vamos a ponerlo como a más d diferencial de t. De forma que nos queda esto. Muy bien. Pues ahora ya podemos darnos cuenta de que a más d es la traza de la matriz A, es la suma de los elementos de la diagonal principal. Por lo tanto, la traza de A, veis que ha tardado en aparecer en el capítulo la traza, pero ya estamos aquí. Y luego, alfa delta menos gamma beta, acordaos que era este volumen rojo de aquí. O sea, era el volumen que formaba la base E1, E2, y eso era el determinante de la matriz M, que era la que nos hacía el cambio de base de la canónica a la base sub V, que yo llamé al principio del capítulo. O sea, de hecho, bueno, aquí lo tengo. El volumen rojo es determinante de M. Por lo tanto, aquí lo tenemos. Así que borro y lo copio por aquí arriba. Bueno, pues ya estamos en la parte final del capítulo. Ahora ya viene el desenlace. Y de lo que va a constar es de preguntarnos, ahora que tenemos el volumen de esta base, que son los vectores que teníamos transformados infinitesimalmente, pues tenemos el volumen tanto rojo, que eran estos vectores, porque ya olvidaos de este volumen rosa, que este es el cuando actúa A sobre esta base. A lo que me refiero es que tenemos un volumen de una base y el volumen de la base transformada muy poquito, una cantidad infinitesimal. Entonces podríamos de alguna manera evaluar cómo ha cambiado dicho volumen. Entonces, eso es tan fácil como coger el volumen transformado infinitesimalmente y restárselo al volumen original que nosotros teníamos, o sea, al volumen rojo. Entonces, vamos a ver a qué llegamos. Pues esto ya lo tenemos por aquí. Voy a hacer un copia-pega y hay que restarle el volumen
original que teníamos, que el volumen rojo pues era determinante de M. Muy bien. Entonces, esto da, abrimos el corchete, tenemos 1 más la traza de A por el diferencial de T, menos, y aquí donde, como hemos sacado factor común a determinante de M, pues pondremos un 1. Y determinante de M que habíamos sacado factor común. Entonces ahora este 1 se nos va con este 1 y lo que nos queda es la traza de A por diferencial de T por el determinante de M. Entonces el diferencial podemos ponerlo al final. Esto es la traza de A por el determinante de M por diferencial de T. Muy bien, pues ahora consiste en darnos cuenta de qué es esto que tenemos aquí a la izquierda. Porque, bueno, os voy a hacer el adelanto, esto va a ser un diferencial de función volumen, pero vamos a verlo, el por qué tiene sentido que lo llamemos así. Acordaos que aquí tenemos el operador volumen, que puede entenderse como una función que come vectores y devuelve un número. Esto, pues bueno, como solo tenemos dos vectores, pues justo coincide que esta función es la función determinante, pero esto si tuviéramos, por ejemplo, 5 o 6 vectores, pues todo esto, para quien tenga curiosidad, pues que mire todo el tema del cálculo tensorial, el producto cuña, el producto antisimétrico, que es el que nos da pues, esta historia de los volúmenes en más dimensiones. Entonces, ¿qué era el E1 estrella y el E2 estrella? Si recordáis, un vector E sub i estrella era un vector transformado infinitesimalmente. O sea, era tau, la transformación infinitesimal, por el E sub i. Y como tau era la identidad más A diferencial de t por E sub i, daos cuenta que esto queda, pues E sub i por la identidad es E sub i, y A por E sub i, eso es E sub i prima, que es como hemos definido la multiplicación de A por un vector. Por lo tanto, aquí tenemos más E sub i prima por diferencial de t. Así que podemos poner esto, E sub 1 más E sub 1 prima diferencial de t, y lo mismo para el vector E2 asterisco. Y aquí pues puedo poner el operador volumen en estos otros dos vectores. Entonces fijaos que aquí esto recuerda mucho a cómo se escribe una derivada. Pues imaginad que tenemos f de x más incremento en x menos f de x, y bueno, aquí habría que poner el límite cuando incremento de x tiende a 0, y esto de aquí es la parte del numerador del cociente que es una derivada. Aquí lo único que, bueno, pues fijaos que cuando como diferencial de t es un incremento de t cuando t tiende a 0, pues podría perfectamente poner aquí el límite cuando incremento de t tiende a 0 de todo esto, y en vez de poner diferencial de t, pues pongo un incremento de t, y el límite está aplicando a toda la resta, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos interpretar esto como una especie de derivada, lo que pasa que, claro, esto es una función que come vectores y, bueno, para los que hayáis visto el tema de cálculo multivariable, pues esto, más que una derivada, es como una especie de derivada direccional, pero digo como una especie, porque fijaos que aquí tenemos la dirección del vector E1'
por ese incremento de t que tiende a 0 y aquí la dirección del vector E2' por el incremento de t que tiende a 0. Y esto se lo estamos sumando a los vectores E1, que son los que están aquí restando. Entonces, permitidme que con este argumento, que no he demostrado nada, pero bueno, es un argumento heurístico, defina esta diferencia de funciones volumen como un diferencial de función volumen. Entonces, a lo que hemos llegado es a que un diferencial de función volumen o de operador volumen, pues es igual a esto de aquí. Si ahora cojo el dt y lo llevo dividiendo al otro lado, lo que tengo pues es el diferencial de función volumen respecto de t, o sea, cómo cambia el volumen de una base de vectores según cambia el parámetro de una transformación, y esto pues es la traza de A por el determinante de M, que no deja de ser el volumen que tenía la base antes de que actúe la transformación sobre ella. Así que hemos definido la tasa de cambio del volumen de una base bajo una transformación no lineal. Y ahora es aquí donde podemos hacer el caso particular en el que, si en vez de partir de la base E1 y E2 partimos de la base canónica, pues nosotros ya sabemos que la base canónica es el vector E1 unitario, que es el 1, 0, y el vector unitario E2, que es el 0, 1. Por lo tanto, el volumen que forman estos dos vectores, el E1 unitario y el E2 unitario, pues es el determinante de las coordenadas del vector E1 en la primera columna y las coordenadas del vector E2 en la segunda. Esto es el determinante de la identidad y esto es 1. Por lo tanto, si estamos hablando de la base canónica, este determinante de aquí, el de la matriz M, es 1 y entonces la tasa de cambio respecto de una transformación no lineal es solamente la traza de la matriz A. Vale, aquí lo dejo escrito, este caso particular de que si partimos de la base canónica, pues cómo cambia el volumen de una base de vectores respecto al parámetro de una transformación continua es la traza de A. Recordad, siendo A la derivada de la transformación respecto de su parámetro evaluada en el cero del parámetro, ¿de acuerdo? Así que con esto ya pues finalizo el capítulo. Espero que hemos tardado en llegar a la conclusión, pero bueno, espero que os haya gustado y haya merecido la pena el ver que al final la traza de una matriz, si esa matriz puede interpretarse como la derivada de una transformación evaluado en el cero de su parámetro, pues es una especie de derivada del volumen que forma dicha base. O sea, una tasa de cambio de la función volumen. Y nada, ya lo último por comentar, pues es ver que los vectores de un espacio vectorial cambian con A y el volumen de un conjunto de vectores de ese espacio vectorial cambian con la traza de A. Así que nada, espero que os haya quedado todo claro, que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente capítulo.